Cuando inició la cuarentena decidimos hacer un paréntesis en el estudio que veníamos haciendo del Evangelio de Marcos y nos pareció oportuno ver algunos textos, algunas narraciones que no están en los sinópticos y que trata el Evangelio de Juan para complementar así esta cristología hacia la cual nos estábamos acercando. Fue de esa manera que iniciamos en el capítulo 2, versículo 1 del Evangelio de Juan y llegamos ya hasta el capítulo 13, donde Jesús está en el aposento alto, en la última cena, y está en este tiempo tan especial con sus más cercanos, con los suyos, como lo veíamos el domingo pasado. Sin embargo, para poder entender de una manera más clara la magnitud de lo que está sucediendo allí en este trato íntimo de Jesús con sus discípulos, es bueno que veamos en retrospectiva un poquitico de lo que Juan escribió en su primer capítulo. De esa manera podemos tener un panorama más completo de lo que Juan nos quiere decir. Por eso hoy vamos a tomar un texto que no vimos al iniciar el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Y vamos a reflexionar en estos versículos para que podamos también entender un poco más, apreciar un poco más lo que está sucediendo en esta última cena, en el aposento alto. Entonces, vamos al versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que dice: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí nos está hablando del principio, cuando inicia algo. Pero cuando inició ese algo, cuando inició todo, ya estaba. ¿Ya estaba quién? Ya existía el Verbo. Y aquí tenemos que tener dos apreciaciones. Primero, que ese Verbo ya existía cuando inicia el tiempo. Es decir, que ese Verbo es atemporal, no está sujeto al tiempo, porque ya existía cuando aún no existía el tiempo. Sé que esto parece un trabalenguas, pero es la manera de entender esa magnificencia y esa eternidad. A veces pensamos en la eternidad en términos de tiempo, es decir, desde el principio hasta el fin, pero la eternidad está por encima del tiempo, es atemporal. Cuando comienza el tiempo, cuando comienza el primer segundo, cuando comienza el primer nanosegundo, ya existía el Verbo. Es atemporal, está por fuera del tiempo. Cuando comienza todo, cuando comienza la materia, ya existía el Verbo. Cuando comienza el universo, el lugar del universo, ya existía el Verbo. Quiere decir que el Verbo está por encima del tiempo, por encima del espacio y por encima de la materia. No se sujeta a nada de esto, está desde antes de que existiera todo esto. Y después viene una palabra que es muy importante para entender lo que está sucediendo en el aposento alto. Dice, ya existía el Verbo. Esta es una traducción que hacen algunas casas editoriales de la Biblia, el Verbo. Otras utilizan la palabra, suena redundante, pero dicen, en el principio ya existía la palabra. El idioma original, el griego, trata aquí con una palabra que es logos, pero la palabra logos es mucho más que verbo, es mucho más que palabra, porque dentro de la cultura griega, este término logos se refería a ese algo que mantiene en orden el universo. Se preguntaban los filósofos, ¿cómo puede ser posible que todo va cambiando, que
las plantas crecen, mueren, que los seres humanos se movilizan de un lado para otro, que hay guerras, destrucción, que suceden una cantidad de situaciones y aún así hay un orden que no cambia. Sigue la primavera en el mismo momento, sigue apareciendo el sol por el oriente y se pone por el occidente, sigue la luna teniendo unos ciclos lunares estables. Hay algo que mantiene en orden el universo. Y los griegos llamaban a ese algo el logos, eso que mantiene en orden el universo, pero no solo se referían a eso, este término, a ese algo, sino el logos es la razón de todo, la razón por la cual todo es como es, todo existe como existe y todo existe cuando existe. Ese es el logos dentro de la cultura griega. Los judíos tenían un término que era traducido al griego como logos, y ese término es memra. Los judíos respetaban tanto el nombre de Dios que cuando encontraban el tetragramatón, estas 4 consonantes que están en muchas partes del Antiguo Testamento, YHWH, estas 4 consonantes las encontraban y ellos no decían un nombre para Dios porque consideraban que era irrespeto darle un nombre a Dios. Entonces decían una característica de Dios, el omnipotente, el eterno normalmente, o el memra. Es esa expresión que traduce discurso, palabra, lo que Dios dice. Y cuando Juan está utilizando este término logos, que es traducido en esta versión como verbo, se está refiriendo a esto. Jesús es el que mantiene en orden todo el universo, señores griegos. Jesús es la razón de todo, señores griegos. Jesús es la expresión de Dios, señores judíos. Jesús es la palabra de Dios, el discurso de Dios. Lo que Dios quiere expresarnos y decirnos está en Jesús. Ese logos es Jesús, ya no lo va a decir más adelante, pero ese logos, esa razón de todo, ese quien mantiene todo en orden, esa palabra encarnada de Dios, eso que nos quiere decir Dios, está sentado allí en el aposento alto con sus discípulos y se ha quitado el manto, se ha ceñido una toalla en el cinto y ha comenzado a lavar los pies de sus discípulos, y no lo está haciendo el maestro de ellos, aunque él es maestro, no lo está haciendo el Señor de ellos como un amo o como un rey, sino el Señor de todo el universo. Está allí de rodillas delante de unos pies sucios, de unos pies malolientes de sus discípulos, sirviéndoles, lavándolos lo más sucio, así como nos lava a nosotros nuestro más sucio pecado, por gracia, inmerecidamente, porque esa es la misericordia y la gracia de Dios. Van a suceder muchos más eventos que vamos a seguir viendo a través de estos capítulos 13 al 17 de Juan. Jesús va a ser traicionado, va a ser negado, Jesús les va a hablar del amor, pero no podemos olvidar en todo este tiempo que quien está allí, que quien está siendo traicionado, que quien va a ser negado, quien está sirviendo, quien está dando la gracia de todo, es el Logos, el Memra, la razón de todo, quien mantiene todo el universo, quien es la expresión de Dios, quien es la palabra misma de Dios en medio de la humanidad, negándose, vaciándose de toda la deidad para hacerse como uno de nosotros y servir. ¿Para qué? Para que al final el nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Jesucristo sea glorificado y en ese proceso nosotros seamos salvados. Continúa el versículo 1. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese Logos, ese Memra, esa palabra de Dios, ese
discurso de Dios para nosotros, hecho hombre, estaba con Dios, estaba al lado de Dios, pero no solo estaba al lado de Dios, sino que era Dios mismo. Es Dios y está con Dios. 2. Él estaba con Dios en el principio. 3. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Cuando Dios por su palabra crea las cosas y dijo Dios, hágase, está dando el discurso, está expresando. Esa expresión es el Logos, el Menrá, es Jesús. Jesús es el creador de todo. Todo fue creado por medio de Él. Ese creador de todo, el que tiene el poder de crearlo todo y de sostenerlo todo, está ahora sentado allí con sus cercanos, con los suyos, con los que amó hasta el fin, sirviéndonos para la gloria de Dios, para su propia gloria, y en medio de ese caminar para nuestra salvación. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La palabra vida no se refiere a un acto biológico, a unas células moviéndose, a algo que está respirando. No, se está refiriendo a esa vida que está por encima de esta vida que conocemos, esa vida eterna, esa relación con Dios por siempre, esa cercanía a Dios. Por eso esa vida es la misma luz. En Él estaba la vida y esa vida es la luz. Cuando estamos con la vida, estamos en la luz. Cuando estamos en la luz de Jesús, tenemos vida. Lejos de esa luz no hay vida, no hay eternidad, no hay relación con Dios. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Siempre las tinieblas en las cuales hemos nacido los seres humanos, desde que el ser humano en el principio se rebeló contra Dios, no le creyó a Dios, el ser humano comenzó a andar en las tinieblas, pero la luz está allí, y cuando nos acercamos a la luz, esas tinieblas no prevalecen, esas tinieblas son derrotadas. Versículos 6 y 7. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió, como testigo para dar testimonio de la luz, de que por medio de él todos creyeran. 8. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquí Juan el Evangelista, quien escribe este Evangelio, nos está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece en escena, no nos vamos a detener allí, pero recordemos que Juan el Bautista aparece en escena para dar testimonio de Jesús, para dar testimonio de la luz, para decir en medio de esa popularidad que tenía Juan el Bautista, porque muchos seguían a Juan el Bautista, miles iban, escuchaban lo que él tenía que decir de parte de Dios y se bautizaban. Esos miles escuchaban que él no era la luz, que él solamente estaba allí para señalar a esa luz que estaba llegando. Versículo 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Ese Logos, esa luz, ese Memra, esa palabra, venía a este mundo para alumbrar a todo ser humano, no solo a algunos, a todos, para mostrarnos que había algo diferente a las tinieblas en las cuales hemos nacido. 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y es increíble cómo el que creó, el que hizo absolutamente todo, viene a lo suyo. Y es algo que es difícil de entender,
cómo el creador entra en lo creado, porque no estamos hablando de un constructor que construye una casa y se mete dentro de la casa, porque al fin y al cabo la casa es construida con elementos creados. No, estamos hablando de un creador que está por encima de su creación y se mete en lo que ha creado, como si un pintor tomara un lienzo, pintara allí algo y tuviera la capacidad de meterse en esa pintura que él ha hecho y pudiera habitar en esa pintura y pudiera interactuar dentro de esa pintura. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Entra, interactúa con su creación, entra en medio de ella, de algo tan finito y tan pequeño que fue creado por ese Logos eterno, y estar allí. Y no solo eso, sino que estando allí, esa misma creación no lo reconoce, esa misma creación lo rechaza, esa misma creación dice: no tenemos nada que ver contigo, nosotros, los que tú creaste, no queremos nada de ti. Y por eso hemos visto cómo a través de estos últimos capítulos va creciendo la oposición, va creciendo el rechazo, la creación, lo que Él, a quienes Él ha creado, no quieren nada de Él, lo están rechazando, han decidido acabar con su creador, han decidido matar a su creador, y ahora ese creador está sentado allí en el aposento alto con sus cercanos, con los suyos, con los que amó hasta el fin, sirviéndoles, dialogando con ellos. Esas últimas horas, ese Logos eterno está allí, ese creador en medio de ellos. Versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y tal vez este es de los versículos más hermosos. A cuantos creyeron, en medio de tanto rechazo de su creación, en medio de tanto rechazo de todos aquellos que Él hizo, hay algunos, siempre ha habido un remanente, siempre ha habido unos que han podido apreciar la luz y que han podido creer en esa luz y han escuchado esa voz de ese Logos, han podido escuchar la palabra de Dios hecha carne, la han podido escuchar y han creído en esa palabra. Por eso dice que los que creyeron y recibieron, ¿qué recibieron? Recibieron el regalo de esa palabra, el regalo de esa obra del Logos que se hizo hombre para ir a la cruz del Calvario y por gracia servirnos y darnos salvación para la gloria de Dios. Por eso es tan importante entender este versículo. Nosotros les decimos a nuestros pequeñitos que todavía no pueden entender muchos elementos de la palabra de Dios, que tienen que acercarse a Jesús, que tienen que creer en Él y que lo reciban en el corazón. Y es una expresión muy bonita, y que un niño en esa ternura, en esa facilidad de creer que tiene un niño, puede decir: sí, yo acepto a Jesús en mi corazón. Pero nosotros que ya hemos ido caminando con Jesús, entendemos que no es simplemente un acto de palabras: sí, yo recibo a Jesús en mi corazón y como que algo místico, mágico pasa. No, es escuchar la palabra, escuchar a Jesús encarnado, a la palabra encarnada, escuchar que Él nos está diciendo que debemos creer en lo que Él nos ha dicho, y de esta manera, al creer, podemos arrepentirnos, podemos dar una vuelta y empezar a caminar hacia Jesús y creer, es decir, confiar nuestra eternidad en esa verdad de la palabra, en esa verdad de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando depositamos toda nuestra confianza, ese es el creer, ese es el recibir, es el regalo. Cuando depositamos toda nuestra confianza, nuestra eternidad en esa verdad, sucede lo que dice este versículo 12, ¿qué? Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho
de ser hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Antes no somos hijos de Dios. 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos humanos, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese que se hizo hombre, ese Logos, ese Memra, que se hizo carne, está allí en el aposento alto, esperando las últimas horas para cumplir con el sacrificio que va a rescatar, a redimir a todo aquel que ponga su confianza en ese sacrificio. Está allí con los suyos, está allí sirviéndole a los suyos, sirviéndole a aquellos primeros de todos los que veníamos después. 15. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Juan el Bautista, que se está refiriendo Juan el Evangelista, Juan el Bautista nace 6 meses antes que Jesús, pero Juan el Bautista sabía que se estaba refiriendo a alguien que era antes que él, que venía desde antes que comenzara todo, que existiera absolutamente todo. 16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Acaba de decir que vino a darnos gracia. Ya la ley, que estaba escrita desde el Antiguo Testamento, había demostrado que es imposible para un ser humano cumplir con la ley. Esa ley que fue escrita allí, ahora nos señala a Jesús, el cual nos dice, por ley es imposible, solamente por medio de la gracia. Termina el 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto. Por eso, en esa majestad, el Logos se hace hombre, se encarna, camina en medio de nosotros, habita en medio de nosotros, para que todo aquel que lo escucha a Él, escucha a Dios. Él es la expresión de Dios. Para que todo aquel que lo vea a Él, vea de alguna manera a Dios. El que camina tras Jesús, camina en la dirección de Dios, porque Jesús estaba con Dios y es Dios, porque Jesús está con Dios y es Dios, porque Él es el merecedor de toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Él está allí, en el aposento alto, con los suyos. Faltan pocas horas para que llegue los juicios, llegue la crucifixión, la muerte, la resurrección. Pero no está allí cualquier hombre, está el Logos, el Memra, está el que ha estado desde antes de todo, la expresión de Dios, quien lo sostiene todo, allí. No es cualquiera el que está. Cuando nos aproximemos a la palabra de Dios, cuando veamos a Jesús caminando por en medio de Galilea, por la ciudad de Jerusalén, por Betania, por Tiro, Sidón, cuando está en Samaria, no es cualquiera el que está allí, es el Logos,
hecho hombre, es el Memra, hecho carne, por gracia, solo por gracia. Oremos. Señor, tu amor, tu misericordia y tu gracia no nos pueden caber en la cabeza. Nuestra mente es tan finita para una verdad tan infinita. Pero Señor, cuando te vemos allí lavando los pies sucios de tus discípulos y recordando que de la misma manera lavas nuestros sucios pecados por gracia y por amor, solamente podemos exaltar tu nombre y decirte gracias por tu gracia. Amén. Vamos a cantar para Jesús. Poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.